Buenos días y lo primero, pues muchas gracias a los que estáis conectados y habéis hecho este pequeño esfuerzo de madrugar, que tampoco es tanto, un sábado para ver esta sesión que continúa con el primer encuentro digital de la SEIP y que lleva el título Vacunas no COVID en tiempos de COVID. Vamos a intentar hablar de las otras vacunas, de las que hemos tenido siempre, porque la de COVID todavía no la tenemos. Y bueno, pues vamos a intentar hablar un poco de COVID, aunque es imposible, seguro que algunas cosas se nos cuelan. Para ello, contamos hoy con unas personas excepcionales, científicos maravillosos a los que voy a entrevistar en los próximos minutos, empezando por el doctor José Tomás Ramos, el jefe de servicio de pediatría del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y presidente de la SEIP, hasta dentro de casi unas horas en las que anunciaremos los resultados definitivos de las elecciones. Yo también termino con mi periodo de secretario y sigo presentando a Irene Rivero. Ella es pediatra en el Hospital Clínico Universitario de Santiago, en el Complejo Hospitalario de Santiago. Y bueno, pues la verdad es que en un centro donde se hace muchísima investigación, también sobre vacunas, y la verdad que es un placer tenerla aquí con nosotros. Y finalmente, Walter Goicoechea Alfredo Valdivia, él trabaja en el Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, también otro gran experto en vacunas, a pesar de su juventud. Y vamos a empezar un poco ahora. Antes de empezar con esta mesa, hay un tema muy importante que queremos recordar, aunque está bien avisado tanto en la web que estáis viendo ahora mismo, como en la web de la SEIP para acceder a este curso. A las 11:30, precisamente, Walter va a moderar una mesa de casos clínicos interactivos, algo que es clásico ya en la SEIP, y va a ser muy importante que os conectéis no a través de la web donde estáis ahora, sino a través de Zoom. Hay un enlace específico para que os conectéis en esta sesión en particular en Zoom, no en esta, que ya nos han chivado que hay alguien que se ha conectado en Zoom, no, en la de casos clínicos, que es a las 11:30. Ahora nos mantenemos en la web y por supuesto no os olvidéis que aquí debajo, de donde yo salgo, hay un formulario para que podáis hacer preguntas a lo largo de toda esta charla, que durará una hora, y por supuesto pues vamos a intentar dejar un tiempo al final para poder resolver todas estas cuestiones. Muchas gracias a los tres compañeros y si os parece bien, comenzamos con la primera pregunta. Parece un concurso esto. Bueno, todos sabemos que durante la primera ola pues hubo un descenso general en las vacunaciones, pues porque de alguna manera pues inicialmente se recomendó que los niños no acudieran a los centros de salud, luego ya se dijo que para las vacunas que no había ningún problema, pero el caso es que sabemos que hubo una reducción de todas las vacunas que luego se han ido recuperando. También sabemos que los centros de salud han ido llamando uno a uno para recuperar todas estas vacunas que no se pusieron, pero estamos en una segunda ola, estamos volviendo a ver ese miedo a acudir a un centro sanitario. Entonces quería preguntaros si tenéis datos sobre la recuperación de las vacunas perdidas durante esta primera ola y qué pensáis cómo puede estar afectando esta segunda ola. Así que quien quiera romper el hielo, los micros están abiertos. Bueno, yo la verdad que no tengo datos. O sea, tenemos los datos que todos conocéis del impacto tan importante que ha tenido el confinamiento en la no administración de vacunas, tanto en todas las comunidades, pero yo creo que donde más datos hay es en la Comunidad Valenciana y en Madrid. ¿Cómo se está recuperando ahora? Pues no lo sé. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo muy grande para recuperar prioritariamente las vacunaciones en el lactante, en el primer año de vida, ¿no? Y ahora, claro, estamos viviendo ya desde la semana pasada la introducción de la vacuna de la gripe, que es un tema que saldrá en adelante, que yo creo que ahí tenemos que tomar una postura muy, muy activa para vacunar a los niños, ¿no? Porque, bueno, teóricamente no son grupos de riesgo, pero ya comentaremos que el virus de la gripe va a entrar por el niño, en la familia, y para el adulto es fundamental. Y luego yo creo que es absolutamente imprescindible que los niños estén vacunados. Por eso yo creo que el mensaje es intentar presionar para que no haya escasez de vacunas y que todo niño que se quiera vacunar de gripe que se vacune, ¿no? Yo creo que es fundamental. Pero bueno, yo creo que lo más relevante son todas aquellas vacunas de calendario vacunal que se han retrasado en el lactante, pues que se deben recuperar lo antes posible, ¿no? No sé. Muchas gracias. Sí. Tomar precisamente de la gripe, hablaremos también más adelante. Walter, Irene, ¿algún mensaje que queráis lanzar con respecto a esta pérdida de vacunaciones durante el confinamiento?
Sí, pues bueno, efectivamente yo creo que tenemos datos de algunas comunidades autónomas, no todas las comunidades autónomas nos han mostrado gráficos de un poco cómo se ha ido viendo que ha ido afectando la ola. De aquellas comunidades en las que sí que se dispone de datos, se fue viendo como desde marzo, a medida que iban pasando los meses, realmente las coberturas iban bajando de forma considerable. Efectivamente, como decía José Tomás, se ha intentado priorizar, de hecho el Ministerio así lo intentó con su comunicado, que se priorizara toda la vacunación del lactante, las de los 2, 4 y 11 meses fundamentales, así como la de los 12 meses. Aún así, a pesar de este comunicado, yo creo que ha habido retrasos, si no todavía había algún lactante que igual no está vacunado. Realmente creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante. Es verdad que la presión de la gripe estacional está ahí y va a suponer un problema para muchos centros de salud, pero es prioritario. No podemos perder las coberturas tan buenas que tenemos y menos aún en los lactantes especialmente vulnerables. Y además que está claro que esto tiene consecuencias. O sea que si no lo recuperamos pronto, si nos dejamos llevar por la segunda ola, pronto empezaremos a ver las consecuencias de esas bajadas de las coberturas, especialmente en la vacunación triple vírica, que podemos verlo en poco tiempo. Muy bien, Irene, pues muchas gracias. Intuyo que queréis hablar de la gripe. Ya no sé si saltarme el guión. Bueno, yo creo que vamos a pasar. Walter, ¿quieres comentar alguna cosa en No, yo me particular? uno a los comentarios de mis compañeros, creo que han resumido muy bien el problema, ¿no? Y bueno, agradecer el esfuerzo encomiable que están haciendo, ¿no? Los pediatras y los centros de salud, porque se nota de que están intentando recuperar esto, sobre todo de cara a la segunda ola, pero bueno, también no se tiene que facilitar el apoyo y la infraestructura y la situación, porque estamos acudiendo también a ver que en esta segunda ola, pues los centros de salud se estaban convirtiendo hasta no hace mucho, ¿no? En centros de despistaje COVID, cargando más, o sea, cargando sobre las funciones habituales del centro de salud, no una función más que lo mismo podríamos a lo mejor organizarlo, ¿no? De otra manera, viendo y preveyendo, ¿no? La situación en la que estamos entrando ahora, ¿no? Y tratar de garantizar a los padres, ¿no? Corredores por donde puedan pasar con mayor tranquilidad, ¿no? Hacer este tipo de actividades que son fundamentales, como dice Irene, ¿no? Y particularmente el temor fundamental, pues es aquella el sarampión, ¿no? La triple estas enfermedades que son muy susceptibles de producir brote apenas bajemos, ¿no? Algún puntillo de cobertura, que necesitamos mantener coberturas muy altas, ¿no? Por encima del 95% para evitar este problema. Muy bien, ¿no, Walter? Pues vamos a seguir. Y también hablando un poquito de las vacunas en general, yo recuerdo que antes, si alguien se tendría que aprender el calendario oficial de memoria, pues eran los pediatras, ¿no? No, yo no soy pediatra, eso no va conmigo, ¿no? Parece que las vacunas, bueno, está claro que se han reservado siempre para el mundo del niño. Sin embargo, estamos viendo ahora tosferina, gripe, neumococo, meningococo, la próxima vacuna de herpes zóster. Yo creo que ya no podemos vacunar más a las personas mayores porque que cada vez hay más indicaciones. Y en la misma línea, parece que durante el embarazo son ahora pues mucho mayores las recomendaciones de vacunar frente a determinados microorganismos para que el niño esté protegido durante los primeros meses de vida. No es fácil, no es lo mismo vacunar a un niño o, por supuesto, hablar con los padres de ese niño para prevenir una infección que vacunar a una persona mayor de 65 años que a una embarazada. Evidentemente son aspectos muy diferentes. ¿Qué creéis que podemos hacer los pediatras para ayudar a nuestros compañeros ginecólogos y a nuestros compañeros de medicina interna, de geriatría y otras especialidades para que las vacunas sean para toda la vida y no solo para los niños? Si queréis, yo empiezo esta, ya que soy el último anterior. Venga, Nada, dale, dale. esto es no es precisamente un cambio de concepto, porque veis, desde lo que yo conozco, ¿no? Desde mi experiencia como vacunólogo, realmente hay una intención, ¿no? Por la industria desde hace muchos años de tratar de cubrir las necesidades de distintos grupos etarios. Y hablemos también de viajeros, o sea, hay distintos grupos a los cuales queremos garantizar protección, ¿no? Y lo de la embarazada es verdad que acá en Europa no suena nuevo lo de pertusio, reciente, pero recordemos porque tétanos se viene vacunando desde hace mucho tiempo en sitios donde es más frecuente no tener las coberturas, o sea que hay más experiencia vacunando a la embarazada. Lo que pasa es que, claro, estos conceptos ¿no? Han tardado en llegar de salir de la esfera del grupo más importante con mortalidad prevenible mediante inmunoprevención, que es el niño pequeño, claramente, ¿no? Menor de 5 años, a los otros grupos pues, donde hay problemas que antes no se había o no se tenían soluciones muy factibles, ¿no? Tenemos ¿no? las historias de vacunas de gripe, neumococo, que no eran suficientemente eficaces en el adulto mayor
Y todo esto con las tecnologías nuevas y las nuevas vacunas que han ido saliendo, las nuevas generaciones de vacunas, más que nuevos antígenos que han ido saliendo, pues bueno, ya empiezan a cubrir esa necesidad, ¿no? Y con el conocimiento que tenemos, pues ahora que sabemos cómo hacer vacunas que funcionen en el adulto mayor, pues vendrá una oleada de cosas para cubrir otras necesidades más allá de la gripe, ¿no? Has hablado del zóster, ¿no? Tenemos también otras cosas novedosas viniendo, ¿no?, en el futuro. Sí. Nosotros como pediatras lo que tenemos que creo es empezar a trabajar, ¿no?, lo que nos dedicamos a las vacunas en general, ¿no?, en contexto con todo, ¿no? Porque vacunología no es solo pediatría, o sea, vacunología hay que entender ciertos conceptos que son importantes tener en mente, ¿no? Epidemiología, inmunología, enfermedades infecciosas, y pues hay muchos profesionales en adultos, en ginecología, que también están imbuidos de estos conceptos, pues si nos podemos transmitir nuestra experiencia para que estas personas pues también no tengan y tengan esa sensación de confianza, y no solo confianza, sino de recomendación, de promoción de la vacunación, ¿no? Porque creo que una diferencia fundamental es el riesgo percibido que se reconoce en ese menor de 5 años, que todo el mundo lo tiene asumido o lo sabe, pero quizás en los otros grupos etarios los otros riesgos no están bien percibidos, ¿no? Y eso creo que es una cuestión de comunicación del médico al paciente, de la comunidad, a las personas que estén en estos grupos de riesgo, ¿no? Y creo que los pediatras podemos hacer mucho en ese respecto, ¿no? Muy bien. Walter, creo que estás proponiendo que haya una especialidad en MIR que se llame vacunología, ¿no? Directamente Sí, nos sí, no. olvidamos ya. No, Podría no, incluso ser, no a lo una mejor, especialidad, pero bueno, no estaría mal, ¿no? Que tengamos másteres o formaciones, ¿no?, de posgrado para empezar a entrenar, ¿no?, a más personas que empiecen a entrar en este Vale. mundo, ¿no? Y que manejen estos Bueno, conceptos para poder comunicar adecuadamente, ¿no?, a la población, al público y a sus colegas, ¿no?, la importancia de la vacunación. seguimos. Intervenciones un poquito más breves para que puedan Pues participar sí. los tres, que tengo que saltar ya a la siguiente, pero creo que os va a gustar porque empezamos con Yo la gripe. en ese sentido sí que quiero añadir una cosa muy importante, por lo menos yo he cambiado mi actitud en los últimos años, y es que ya no es solamente la recomendación del niño, sino cuando viene un adulto a la consulta, que suele venir con los padres, es que nosotros debemos tomar una parte activa diciendo que tienen la obligación de vacunarse, no solo vacunar al niño de gripe, sino también al adulto. Y el mensaje de que muchas veces los patógenos entran en la familia por el niño. Voy al caso del neumococo. Está clarísimo que la vacunación antineumocócica conjugada en el adulto está suponiendo un impacto muy importante. No solamente lo que significa una gripe en el adulto, sino una neumonía en el adulto. Puede sobrevivir un adulto a la neumonía, pero el deterioro que significa el retroceso, un poco neurocognitivo que hay muchas veces tras un ingreso, eso es brutal. Eso la gente no lo tiene en mente. Entonces yo creo que el pediatra debe tomar una postura muy, muy activa en ese sentido de recomendar también las vacunas a los adultos. De manera que cuando el adulto vaya a su médico, le diga, pues mire, me han recomendado que me ponga también la vacuna. Creo que hay una vacuna de neumococo que en cierta manera esa actitud proactiva es fundamental. Y en la embarazada, ni que decir tiene, porque los ginecólogos es verdad que hasta ahora se han mantenido un poquito al margen, pero es fundamental que seamos proactivos en vacunar a la embarazada. Mira, Efectivamente, yo añado lo mismo. O sea, creo que dos aspectos fundamentales de lo que se ha comentado es, como pediatras, nuestra obligación de informar no solo de cara al niño que estamos atendiendo, sino a sus acompañantes y recordarles que hay un calendario de vacunación del adulto, tanto a la mujer embarazada que pueda venir acompañando al niño que viene a la consulta, como a los abuelos que muchas veces acompañan a la consulta. Y luego, por otro lado, que ya lo ha recalcado Walter, creo que es fundamental la educación y formación. Pero desde el principio. He hecho en falta la vacunología, como decías, en la carrera MIR, pero también más másteres de formación, y empieza a haber un poquito más de impulso de formación en otras especialidades, pero creo que es fundamental por las vacunas que existen, pero también por las que vienen, como ya habéis comentado. Muchas vacunas para adultos, muchas vacunas para embarazadas. Así que esos dos aspectos son fundamentales. Gracias, Irene. Os veo participativos. Muy bien, cortando aquí al moderador. ¿Pero esto qué es? A José Tomás se lo he permitido, que es el presidente, pero un poco de respeto. No, bueno, es broma. Mira, pasamos con la gripe. Realmente os voy a hacer preguntas para las que a lo mejor, vamos, que podría haber hecho yo perfectamente también, porque tengo mis dudas. Es decir, nos adentramos en un universo algo desconocido. Estamos ahora viendo cómo en el hemisferio sur, con el confinamiento, con la mascarilla, con el distanciamiento social, la incidencia de la gripe y de otros muchos virus respiratorios se ha visto reducido a la mínima expresión. Es decir, es que podríamos decir, incluso he escuchado tanta vacuna, y al final con una mascarilla parece que era suficiente, ¿no? Ante esta situación,
está claro que debemos evitar, ¿no?, la coinfección entre gripe y COVID. Yo creo que es un objetivo fundamental. Pero ¿está este año más recomendado esta vacuna que ningún otro, también en particular en niños? ¿Debería ser obligatoria, por lo menos en personal sanitario, o ese es un tema aparte? Y sobre todo, creo que los que estamos aquí, los 4, estamos recomendando de forma activa la vacuna de la gripe, incluyendo también a los niños sanos. El problema que estamos encontrando es que parece que este año el mensaje ha calado, gracias a COVID, gracias a la intensidad de nuestras recomendaciones, pero estamos viendo desabastecimiento de la vacuna. E incluso algunos pediatras dicen que deberíamos reservar las vacunas para niños con patologías de riesgo, patologías de base, y no ofrecerla a todos los niños sanos, cosa que a mí me parece un poco absurdo, ¿no? Que por un tema puramente administrativo no todo el mundo pueda recibir la vacuna. Pues como son muchas preguntas, iros animando, que seguro que serán respuestas interesantes. Bueno, si queréis empiezo yo. Vamos, voy a ser breve. Yo creo que es fundamental recomendar la vacuna a todos, universalmente. Otro tema es el administrativo, es decir, que si en el centro de salud tienen escasez de vacunas, que intenten priorizar. Yo entiendo que es más prioritario vacunar a una persona por encima de 60, 65 años que vacunar a un niño sano. Yo lo entiendo, pero no hay que olvidar que el virus entra por el niño. Entonces hay que intentar poner la vacuna a todos los niños. Esa es la recomendación. Y luego, el impacto que pueda tener la gripe con el COVID, bueno, no lo sabemos. Los primeros datos de China nos decían que un porcentaje muy elevado de los niños con COVID tenían otra coinfección. No sabemos cómo impacta, pero lo que se intuye es que va a impactar negativamente, es decir, que la gripe puede predisponer a un COVID muchísimo más grave y al contrario, que el COVID puede ser más grave cuando hay una coinfección de la gripe. Y luego, evidentemente, todos sabemos la predisposición de la gripe hacia determinadas enfermedades, neumococo, meningococo, etcétera. Entonces, todo va a venir relacionado. Por tanto, es fundamental. Y yo estoy muy contento de que haya calado efectivamente el mensaje de que el personal sanitario se tiene que vacunar. Siempre he dicho que en el hospital clínico verdaderamente es una vergüenza que solamente el 30% de la población sanitaria se haya vacunado. Este año, bueno, pues hay colas para vacunarse. Yo creo que es algo muy importante. Debemos mantenernos en esa línea. Genial. Sí, vamos, yo quiero añadir a lo que ha dicho José Tomás de que, verá, a mí si algo me da un poco de pena en todo este asunto es que hemos empezado a hablar de gripe, bueno, no, los gobiernos, las comunidades científicas en general se ha empezado a hablar mucho más de este tema en octubre, cuando tendríamos que haber planteado este tema desde febrero, porque claramente acá ha habido mucha preocupación por la vacuna de COVID, y bueno, hay que ser realistas y claros que no se puede ir más rápido con la vacuna de COVID, que probablemente no vamos a tener hasta dentro de un año. Y lo que sí tenemos es la vacuna de gripe y conocemos, como bien ha recalcado José Tomás, ¿no? Y hemos ido recopilando información de cómo puede afectar la gripe. Entonces, verá, sé que se ha aumentado las dosis, que muchos de los gobiernos de comunidades han sido previsoras en ese aspecto, pero bueno, tenemos que haber planteado alguna estrategia, ¿no? Como bien explica José Tomás, acá hay que apuntar 2 puntos en una estrategia global, ¿no? Lo primero, asumir la protección directa a aquellos grupos de riesgo, ¿no? Pero luego puede haber un objetivo que es más ambicioso, que es reducir la transmisión de gripe, para lo cual yo también soy un claro defensor de la vacunación universal en el niño, ¿no? Y con respecto al tema de la vacunación en los sanitarios, es que, claro, es la lucha de todos los años y que esperemos que este año, pues, podamos utilizar, ¿no? El tirón que ha supuesto ese COVID, pues, para empezar a concienciar a la población sanitaria de vacunarse, ¿no? De ser obligatorio o no, que tengo una opinión personal, pero luego hay una opinión práctica. Mi opinión personal es que creo que al ser trabajadores que estamos atendiendo a pacientes es nuestra responsabilidad y tendría que ser un requisito de tu trabajo vacunarte contra la gripe, ¿no? Pero creo que esa obligatoriedad, o sea, a nivel práctico, al menos para el tipo de cultura que tenemos, ¿no?, acá en España, no es lo que más va a ayudar. O sea, acá con palos no vamos a hacer las cosas, ¿no? Hay que empezar a comunicar, a convencer a la gente realmente de la importancia y desmentir bulos, mentiras, cosas que puedan circular por ahí, no con respecto a la vacunación de la gripe, ¿no? Ahí me has dado pie, Walter, precisamente a lo de los bulos, porque yo creo que este año está calando bien el mensaje, pero ojo, porque está calando con muchísima intensidad hasta el punto de que mi propia familia me pregunta sobre ello. ¿Qué hay de esos datos científicos que aparecen gráficas, incluso citas de revistas, que vinculan precisamente que los que se han vacunado con la gripe son los que tienen mayor mortalidad por COVID? ¿De dónde sale este bulo y qué podemos hacer? Bueno, en general, ¿qué podemos hacer con los bulos? Se sabe que a veces incluso no hacerles caso, pero es que este en particular está calando y creo que nosotros tenemos que lanzar un mensaje.
No sé si mismamente Walter o Irene. Sí, bueno, yo creo que los bulos de las vacunas son eternos, reincidentes y además es que suelen venir de las mismas personas todos los años. Eso me lleva a pensar que me parece que somos un poquito menos duros de lo que deberíamos con aquellas personas que sabemos que todos los años van a salir con la misma cantinela. Todos los que trabajamos en vacunas estamos muy acostumbrados a ello, pero efectivamente el cómo contar las cosas influye mucho en cómo te las vas a creer. Creo que debemos trabajar mucho en cómo mandar los mensajes claros y a veces de la misma forma que se emplean, pero además es que muchos de estos bulos, si realmente les dedicas un poco de tiempo, hay que tener paciencia porque escuchar algunas de las cosas que hay que escuchar son tremendas, pero la mayoría de los artículos que se mencionan están, vamos, llenos de sesgos que son muy fáciles de ver, pero que hay que saber interpretar y comunicar a la población para que quede claro que no dejan de ser sesgos y que ese establecimiento de causalidad que hacen no es tal. Entonces, me parece que realmente tenemos que ser mucho más duros con estas actitudes, porque hacen mucho daño y son previsibles. Todos los años Sí. suceden. Y lo triste es lo que mencionas, ¿no? Que han habido artículos publicados, y eso es otra pena de lo que ha ocurrido en la pandemia del COVID, que lamentablemente se ha publicado mucha cosa con muy poco nivel de evidencia científica, con muy poco rigor científico para la corrección de los artículos. Y yo creo que cuando estamos en la consulta, porque yo he tenido padres que han venido convencidos de la gripe a principios de marzo, que yo les había dicho que tenían que vacunarse a niños. Yo veo una consulta con niños crónicos, ¿no? Con pacientes con inmunosupresores, y que luego han venido algunos a mi consulta a decirme que este año no se vacuna la gripe porque han leído tal cosa. Entonces yo creo que hay que tener tiempo en las consultas, lo que nos dedicamos a ver estos pacientes, ¿no? Para hablar con los padres, confrontar de dónde han conseguido la información y explicarles lo que está pasando en la pandemia, porque lamentablemente se ha publicado mucha cosa que no está muy bien, como bien ha dicho Irene, lleno de sesgo, ¿no? Y luego a nuestros residentes, a los que están en formación, creo que este es el momento idóneo para enseñar a la gente a analizar medicina basada en la evidencia, porque con todo lo que se ha publicado, que realmente con tan bajo rigor en muchas circunstancias, pues creo que es el momento de aprender a discernir, ¿no? La información veraz, la información con solidez, ¿no? De lo que son bulos, ¿no? Y bueno, luego hago el llamado, ¿no? A nuestros influencers contra la influenza, ¿no? Que tenemos muchísimos, y ya sabemos muy bien que una cosa no es en la consulta, pero luego tenemos que ponernos también en la comunidad, en las redes sociales. Necesitamos apoyo de gobierno, de medios de comunicación para poder transmitir el mensaje, ¿no? De qué es lo que realmente tenemos que seguir y qué es lo que realmente son bulos y mentiras. Genial, Walter, pues parecen perfectas vuestras respuestas que comparto totalmente. Cambio de tercio, si me lo permitís, nos vamos a ir a una enfermedad que nunca pasa de moda y que es complicado de erradicar, el sarampión. Hace poco fue las jornadas del Comité Asesor de Vacunas y presentaron unos estudios muy interesantes en los que se ponía en duda que los anticuerpos maternos frente al sarampión perdurasen tanto tiempo. Desde luego, comentaba incluso la doctora María José Cilleruelo que a los 6 meses pues un 90% de los lactantes ya no se podía encontrar anticuerpos maternos, y también había estudios que reflejaban que esa interferencia que podía haber entre la vacuna y los anticuerpos maternos, pues que no es que no fuera tal, sino que no tenía tanta importancia y que por tanto la respuesta inmunógena se conseguía bien. Entonces, una pregunta muy sencilla: ¿creéis que es el momento de adelantar definitivamente la vacuna triple vírica a los 9 meses o incluso a los 6 meses, o consideráis que todavía es pronto para hacer este cambio? Toma pregunta. ¿Quién la quiere? Yo considero que es pronto para hacer el cambio, porque es posible que los anticuerpos, vamos, sí que hay datos de que los anticuerpos desaparecen quizás antes de lo que se pensaba, ¿no? Pero salvo época epidémica donde haya un brote de sarampión, donde deberíamos vacunar a los 6 meses y luego revacunar, poner una segunda dosis de vacuna a los 12, 15 meses, yo creo que es pronto para hacer ese cambio, puesto que al menos en nuestro país el sarampión ha tenido impacto, pero no ha sido como en Italia o en Francia, afortunadamente, porque las coberturas vacunales son mayores, ¿no? Y luego también depende, yo creo, lo de la protección de los anticuerpos, la duración que tienen, depende mucho de que las personas hayan pasado el sarampión o no. Tenemos mucha población inmigrante que es posible que hayan pasado el sarampión en sus países de origen, donde la inmunidad natural puede que sea un poco más prolongada que la inmunidad inducida por la vacuna del sarampión.
Por tanto, sí es posible que haya todavía algo de interferencia si vacunamos a los 6 meses. Yo creo que faltan más datos y no tenemos una necesidad imperiosa. Lo que es fundamental es vacunar de sarampión, eso está clarísimo. Es decir, y ser totalmente proactivos de que el sarampión es una enfermedad muy grave y que no nos pase lo que ha pasado en Italia o en Francia. Por tanto, que no bajemos nunca la guardia cuando la vacuna de triple vírica, pero creo que es pronto para recomendar vacunar a los 6 meses. ¿Alguna visión diferente o estáis de Sí, no, acuerdo? yo estoy de acuerdo con José Tomás. Creo que epidemiológicamente es pronto para adelantar la vacuna y también en la situación en la que nos encontramos por otros motivos, como hemos estado hablando del tema del COVID, si ya es difícil conseguir que se vacunen en las fechas en las que tienen que venir a calendario vacunal, me parece que incorporar una vacuna a los 9 meses que no incluye otras vacunas igual supondría un problema añadido en este momento. Aparte que creo que lo que tenemos que incidir es efectivamente en que se vacunen en tiempo a los 12 meses, que esa no se retrase. Y luego yo lo que sí que diría, porque bueno, cada comunidad tiene pequeñas variaciones, creo que en algunas comunidades, y de ahí yo hablo de la comunidad en la que yo trabajo, la segunda dosis de triple vírica me parece que está muy retrasada con respecto a la primera. Nosotros vacunamos en Galicia a los 12 meses y 3 años y me parece que eso, por ejemplo, sí que lo cambiaría. Genial. Bueno, es una cuestión meramente estadística el tema de sarampión, ¿no? O sea, si estamos manteniendo coberturas generales por encima del 95%, generalmente nos podemos dar, ¿no? Podemos estar con tranquilidad absoluta, ¿no? De vacunar a los 12 meses, que es el momento idóneo, también por estudios anteriores a los que mencionas tú, Rubén, ¿no? Donde habían visto en poblaciones donde hay mayor transmisión de sarampión salvaje, ¿no? Que sí que se ve esa interferencia en un subgrupo de pacientes. Lo de la segunda dosis creo que también va un poco por ese tema, ¿no? De que recordar que es una dosis de rescate, que no es un refuerzo. Entonces tenemos siempre un 5% que no va a responder y esa dosis de rescate nos ayuda a mejorar esa cobertura. Quizás en tiempos COVID, donde tengamos esta posibilidad, ¿no? De perder esta inmunidad de grupo que nos protege, la estrategia de Irene, ¿no? De adelantar esa segunda dosis podría ser una cosa a tener en cuenta, a considerar, ¿no? Para maximizar esa protección, ¿no? Colectiva que ganamos con sarampión. Pero definitivamente en España estamos en una situación de brote, creo yo, como para considerar adelantar la vacuna. Eso sí, que bueno, ahora tenemos confinamientos y no hay viajes, ¿no? Pero bueno, teníamos ya una instrucción antes de que pasara todo esto de coronavirus que si alguna persona viajaba a algún sitio de riesgo, y ojo que en Europa hay países de alto riesgo de sarampión, no solamente si me voy al África, al Congo, ¿vale? Sí que es verdad que si ese lactante va a viajar ahí, pues a esa habría que adelantar la vacunación siempre, ¿no? Considerando que es una dosis cero, ¿no? Que tenemos que poner una dosis adicional a los 12 meses y luego su refuerzo posterior. Muy bien. Vamos a pasar yo creo que era uno de los temas estrella, ¿no? En cualquier congreso de vacunas o de infectología, que parece que con el COVID nos hemos olvidado un poco de él, ¿no? Se llama meningococo, no lo queremos ver ni en pintura. Y claro, COVID es tan frecuente que de repente vemos una enfermedad meningocócica que es, por suerte, poco habitual y no sé, parece que nos hemos olvidado de ella. ¿Tenéis datos? ¿Ha desaparecido la enfermedad también gracias a las mascarillas y al distanciamiento social o el meningo sigue estando ahí y tenemos que estar alerta? Yo... Bueno, sí. Sí. No, empieza, José. Dale, sin miedo. No, yo está claro que los datos es que ha bajado enormemente, tanto en países donde hay cobertura vacunal, como en países donde no está financiada, concretamente meningo B, en Madrid y en la Comunidad Valenciana y en toda España, ha bajado por el confinamiento, pero en países donde no se dispone, donde no se utiliza tanto la vacuna, con coberturas vacunales más bajas, como es Francia, también ha bajado meningo B. Pero claro, han sido unos meses de primavera a verano. Ahora, ¿qué va a pasar en el invierno? Pues no lo sabemos. Sabemos siempre que el pico de máxima incidencia es en el invierno y la asociación que hay de meningococo con gripe, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es previsible que volvamos a tener meningococo y que se mantenga la tendencia secular que hemos visto en los últimos años. Es decir, quizás un descenso, pero que veamos meningococo B parece que se mantiene, el meningococo W, pues está claro lo que ha pasado y lo que es esperable que volvamos a tener el meningococo. Por tanto, es fundamental estar protegidos, claro que sí. Irene, que Sí. querías comentar. No, bueno, es prácticamente lo mismo que estaba diciendo José Tomás, que efectivamente sí que hemos visto que ha habido un descenso en las cifras que nos proporcionan a través del laboratorio de meningococo, pero bueno, que tampoco debemos de confiarnos. Sabemos que efectivamente el meningococo circula fundamentalmente en los meses de invierno, todavía
yo creo que podemos empezar a ver más casos ahora porque es la época, a partir de ahora en el invierno. Que por otro lado, es verdad que el impacto que ha tenido los programas de vacunación en muchos países en los que se han añadido vacunas al calendario de meningococo, pues eso puede estar influyendo en que estemos viendo globalmente el descenso de las cifras, y por otro lado que no debemos olvidar que la enfermedad meningocócica es cíclica, o sea que podemos estar viendo que estemos encontrándonos ahora con que hay un descenso y eso no significa que debamos bajar la guardia porque sabemos que cada 3-5 años hay un rebrote, o sea que tampoco sería tan raro ver que epidemiológicamente bajara. Cuidado con el meningo, recordar las enfermedades infecciosas. La única enfermedad infecciosa que se va es la que logramos erradicar. Y que yo tenga conciencia, hemos erradicado una en humanos y una en animales, no más. Entonces, fuera de eso, todo puede rebrotar, todo puede reaparecer. Es verdad que las medidas de distanciamiento pueden haber no influenciado, pero los meningos están ahí, están colonizando la garganta de muchas personas, han desaparecido, y cuando volvamos probablemente a nuestra, ¿no? O a la misma que empezamos a abrir un poco, salir de estas situaciones de confinamiento, de distanciamiento, pues probablemente volverá a circular. Y eso, no hemos llegado al invierno, que es cuando está el meningo. Cuidado con los datos que estamos recibiendo también de muchos sitios. Recordar pues, que así como estamos saturados en los servicios médicos, pues los datos los sitios que recolectan datos, ¿no? Pues también están muy enfocados ahora, ¿no? A lo que urge, que es la pandemia. Entonces, probablemente también algunas cosas estén subestimadas. Pero no debemos de bajar la guardia ni con el meningo, ni con el neumo, ni el hemófilus. Eso sería una locura. Tenemos que mantener, ¿no? nuestras coberturas de vacunación, nuestros programas de vacunación para las vacunas no COVID, ¿no? Como menciona el título de esta sesión. De hecho, durante este tiempo COVID ha habido o se han publicado artículos muy llamativos sobre, por ejemplo, la vacuna frente a meningococo B, la que se puede poner en los menores de 2 años. Ha habido publicaciones recientes que nos dicen que hay una protección cruzada, porque los componentes de la vacuna también existen en otros meningococos, precisamente con el famoso meningococo W. De hecho, en Inglaterra, ellos han optado por una pauta en la que están poniendo esta vacuna en los niños más pequeños y de alguna manera consideran que con eso ya estarían cubiertos y por tanto no hace falta poner la famosa tetravalente a los 12 meses, que sabemos que también genera bastante polémica. ¿Qué os parecen estos datos? ¿Consideráis que se podría modificar, aunque fuera solo en teoría? Pues sabemos que la práctica aquí en España es más difícil de conseguir, pero en la teoría deberíamos cambiar las pautas de la tetravalente o no, o este dato de momento, que por supuesto no aparece en ficha técnica del producto, no es importante todavía. ¿Qué opináis? Hombre, yo creo que es un dato muy importante, es decir, que está claro que comparten antígenos comunes, ¿no? Con FHPP, ¿no? Con el antígeno de meningococo presente en las dos vacunas, tanto en Trumemba como en Bexsero, pues es un antígeno que es compartido por W y probablemente por otros, porque también se ha visto una caída del Y, ¿no? Entonces yo creo que es un dato francamente alentador, el ver que vacuna meningococo B protege frente a W. A mí lo que ocurre es que también es cierto que en Inglaterra llevan 4 años largos ya de vacunación universal, una cobertura vacunal amplísima. Y también se ha notado el impacto al cabo del tiempo. Por tanto, la duda que se nos plantea aquí siempre es la misma, es decir, ¿es cobertura directa o cobertura indirecta? Es decir, en Inglaterra tienen un programa muy completo que es vacunación en el adolescente con tetravalente y vacunación universal en pauta 2+1 con Bexsero, con lo cual tienen mucho cubierto y están protegiendo, se ha visto protección de W en el lactante. Otra estrategia sería efectivamente poner tetravalente en el lactante, como están haciendo en Holanda. En Holanda no vacunan del Bexsero y también han visto un impacto importante y de forma más rápida, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que mejorar el calendario vacunal de lo que tenemos, o sea, del recomendado. Quizás tetravalente en el adolescente es insuficiente. Habría que añadir tetravalente en el lactante o bien Bexsero universal en el lactante. De esa manera tendríamos una pauta mucho más completa. Si es mejor la pauta de Bexsero en el lactante o tetravalente en el lactante añadido, pues no lo sé. Eso tendremos un poco que verlo y también dependerá de la epidemiología. Genial, José Tomás. ¿Más opiniones, Walter, que veo que te animas? Sí, no, verá, es muy reciente, ¿no? Este estudio de los ingleses, de Landani, ¿no? Que demuestra, pues ellos aseguran que con unos artefactos estadísticos, ¿no? Que se hacen ahí con estas, ¿no? Estas regresiones de Poisson y cosas sofisticadas de los estadistas, pues bueno, calculan, ¿no? Que la vacuna que Bexsero en el lactante, el programa que tienen ellos ya incluido hace unos 4 o 5 años,
pues tiene un impacto, ¿no? de reducción de la enfermedad por VW de 69% más o menos, independiente de lo que hayan conseguido, ¿no? Se separan ese efecto de lo que tengan con la vacunación de tetra en el adolescente. Claramente, pues este efecto depende de muchos factores, ¿no? De muchas cosas también, de las cepas que puedan estar circulando y todo eso. Definitivamente yo creo que la estrategia de Inglaterra puede ser aplicable a otros sitios, pero hay que tener en cuenta alguna cosa, ¿no? Primero que nada, vamos a conseguir coberturas amplias y extensas, vamos a hacer todos el mismo calendario en toda España y hacerlo de la misma manera como se hace en Inglaterra, porque de lo contrario vamos a tener pues, efectos en un lado y en otro, ¿no? Y Bueno, para poder tener un efecto global, probablemente tenemos que tener una estrategia unificada, ¿no? Pero claro, suma una opción más a las estrategias de prevención. Ahora, el efecto no es absoluto, ¿no? Yo creo que el efecto suma a lo que es el otro tipo de vacunación y también podemos tener nosotros una visión proactiva con la protección contra meningo, que creo que la mayor parte de pediatras compartimos el hecho de cierre el círculo completamente. Tenemos vacunas contra A, C, W, Y, vacunas contra B. Nuestra recomendación al lactante, protección directa, tiene que ser pues darle la mayor cantidad de antígenos posible. Esa es mi opinión. Tengo una hija que tiene 3 meses y es lo que estoy haciendo yo. O sea, le voy a proteger directamente de todo lo que pueda proteger. No luego ya a nivel de una estrategia nacional, ¿no? Que hay que valorar el costo de efectividad, qué es lo que me viene mejor poner aquí o acá, pues hay que valorar las estrategias, pues asumiendo ¿no? también que la protección indirecta no es absoluta, ¿no? Y suele tardar en alcanzarse. Te notaba yo unas ojeras, ya sé por qué son, Walter, por esa niña de 3 meses. Irene, ¿nos cuentas algo? Sí, vamos, básicamente comparto lo que han dicho mis compañeros en el sentido que creo que es una excelente noticia el conseguir que pueda haber una protección cruzada con W mediante la vacunación del meningococo B, pero insisto en lo que ya se ha comentado. Una cosa es la protección directa, otra cosa es la protección indirecta, una cosa son las medidas poblacionales y otras las individuales. Si queremos acabar con el meningococo, si queremos cerrar el círculo, no podemos conformarnos con que, bueno, sí, podemos conseguir un beneficio con el W, que es maravilloso, pero creo que debemos de vacunar en todos los grupos etarios y la protección directa para mí es fundamental. O sea que yo insisto en que maravillosa noticia, pero vamos, los programas de vacunación, como ya decía José Tomás, no tienen nada que ver. No hay más que ver cómo se está implementando la vacunación del adolescente en España de lo más errática, con lo cual sí, podremos ver esos resultados, pero ¿cuándo? Tardaremos bastante más que Inglaterra en verlo. Bueno, y hablando de estas diferencias entre comunidades que hace unos años parece que iban a desaparecer y está claro que era una ilusión que teníamos todos los pediatras más que una realidad, aunque bueno, se ha conseguido algo de homogeneidad. Una de las noticias también maravillosas que ha ocurrido hace nada es que aquí nuestros vecinos de Portugal, Obrigado, pues oye, a partir del 1 de octubre han incluido en el Programa Nacional de Vacunaciones nada más nada menos que meningo B, rotavirus y VPH en varones. No sé, me encanta Portugal. Es uno de los sitios que recomiendo a todo el mundo que visite porque es maravilloso. Pero de verdad, o sea, ¿qué más tenemos que hacer nosotros aquí en España para conseguir, aunque solo sea la mitad de lo que han conseguido ellos? Es que no lo entiendo. O sea, el rotavirus está incluido en más de 100 países. El meningo B, bueno, tenemos la suerte de tenerlo aquí en Castilla y León, en Canarias y ojalá que en breve en Andalucía. El VPH en varones es algo que ni se plantean en otros países. ¿Creéis que podemos hacer algo más o ya solamente nos queda sentarnos y esperar? Bueno, yo creo que la primera cosa, que me adelante, de Portugal que debemos seguir es el ejemplo. Han hecho unos estudios epidemiológicos muy sólidos en cuanto a meningo B. ¿Por qué? Porque han tenido una unión, un calendario vacunal único y han demostrado efectivamente pues, una eficacia de la vacuna del meningo B. Lo han demostrado y por tanto pues, han considerado las autoridades sanitarias que deberían vacunar del B. Yo me encantaría que en España pudiera pasar lo mismo, que todavía estemos a tiempo de hacerlo, tener datos sólidos y consistentes de unas comunidades autónomas a otras. Luego, respecto a lo de VPH, hombre, pues yo les admiro, claro que sí, y elogio normalmente la postura de vacunar al varón. Está clarísimo que si queremos cortar la cadena de epidemiología hay que vacunar al varón, como hacen en el Reino Unido, como están haciendo ahora en Portugal y como se está planteando en otros países. Y el rotavirus, pues está clarísimo. El rotavirus es una enfermedad pues, que tiene enorme morbilidad, particularmente en grupos de riesgo. Hemos empezado por los prematuros, pues yo creo que tenemos que seguir el camino de Portugal. Claro que sí. Vuelte, línea, no.
Sí, yo comparto la opinión de José Tomás, ¿no? Hay que seguir el ejemplo y creo que es una cuestión de voluntad también, ¿no? De que se incluya esto en las agendas de los que tienen que tomar las decisiones porque es algo fundamental, ¿no? Y bueno, a lo mejor también, ¿no? Cuando tengamos, ¿no? La posibilidad de hacer, o sea, reevaluar esto, ¿no? De forma constante, ¿no? Tenemos ese documento de 2019, las recomendaciones de Meningo, ¿no? Que cuando menos es discutible muchas de las decisiones que se toman porque mencionan de que, por ejemplo, para meningo B no habían datos de efectividad vacunal cuando ya teníamos los de Inglaterra. Y en ese año que ha pasado entre el 2019 y el 2020, ahora tenemos los datos de la región de Toscana, de la región de Veneto, donde se ha visto también un impacto de la vacuna, ¿no? Donde se ve el impacto mejor que se tiene cuando se vacuna desde temprana edad, desde 2 meses. VPH, tenemos cantidad de información que va saliendo en los 2 últimos años sobre la vacunación en varón, la coste efectividad de la intervención, ¿no? Para la prevención de la enfermedad de rotavirus, pues bueno, una vacuna que decir que no hay datos de esto ya sería No, colmo. O sea, lo que quiero decir es de que hay que estar muy al oro, hay que estar muy actualizados, hay que estar constantemente revisando las situaciones y las cosas y poner un poco de voluntad a empezar a sacar datos también nosotros aquí y empezar a considerar estrategias, ¿no? Porque si vale para el resto de Europa, para nosotros no va a valer. O sea, no tiene mucho sentido pensar de esa manera, ¿no? O sea, vamos, yo eso lo tengo claro. muy bien. Vamos a un poco adentrarnos en un futuro cercano. La vacuna frente al VRS, algo de lo que yo cuando era residente escuchaba hablar y parece que se puede hacer realidad porque hay varios ensayos clínicos ya en marcha con resultados prometedores. Pero claro, como esta es la eterna promesa, quería preguntaros si realmente vosotros sentís que vamos a formar parte de la última generación de pediatras que luchó contra el VRS o esto sigue siendo algo utópico y dentro de 10 años seguiremos hablando de las vacunas frente al VRS. ¿Qué me contáis de esto? Hombre, yo creo que vamos por buen camino. Desgraciadamente con la vacuna de VRS pues ha habido un retraso enorme por los datos que hubo en los años 60 donde, bueno, pues se vieron efectos secundarios adversos importantes, ¿no? Pero bueno, yo creo que la nueva tecnología pues está muy avanzada y no tiene por qué no ser eficaz una vacuna de VRS en la embarazada o en el niño, como ya hay ensayos clínicos en los cuales estamos participando, ¿no? El tema está en que los requisitos de seguridad pues son enormes, como en todas las vacunas, y por tanto pues son lentos los pasos que se van dando. Y luego está la variabilidad también de VRS, es decir, que es posible que la vacuna te dé una protección parcial durante un tiempo frente a algunos serotipos de VRS y no frente a otros. Todo esto está por ver, pero desde luego vamos por el buen camino en cuanto a la vacunación frente al VRS. No sé qué pensáis. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con José Tomás. Creo que efectivamente vamos por el buen camino. Tenemos un gran número de candidatos vacunales a día de hoy, diferentes estrategias, vacunación directa en prematuros, vacunación a término, vacunación en embarazadas, incluso estrategias de nido. O sea, sí que es verdad que creo que el esfuerzo es muy grande. Creo que de todos los candidatos vacunales, por supuesto, no creo que todos vayan a llegar al final, pero hay muy buenos candidatos a día de hoy. En el mejor de los casos, creo que estamos hablando de a 5 años vista para ver al primer candidato vacunal realmente como algo ya tangente, pero efectivamente vamos en muy buen camino y con resultados que se van publicando que no son nada desdeñables, porque así como pasa con otras enfermedades, la infección por el virus respiratorio sincitial es verdad que tiene un amplio espectro clínico y que bueno, nos centramos mucho, los objetivos que se marcan en los estudios son muy altos, entonces pues conseguir demostrar esos objetivos a veces es difícil, pero creo que tenemos todas las esperanzas en muchos de esos candidatos vacunales y tratamientos para el VRS que están en marcha. Pero yo quiero soportar esa sensación de esperanza, ¿no? Que mencioné, sobre todo en que estamos, ¿no? Lo soportamos en avances científicos y tecnológicos que no habíamos tenido años atrás, ¿no? Y bueno, Plotkin era, ¿no? El que estuvo en la primera gran época dorada de la vacunología, cuando aparecen los primeros cultivos celulares y empieza un boom de nuevas vacunas, ¿no?
y hasta la glicoconjugación en los 90, 90, no habíamos tenido ninguna cosa nueva, ¿no? Sin embargo, hoy en día estamos en la segunda era dorada de la vacunología, con una explosión de nuevas tecnologías, llámese vacunología inversa, que nos abrió la puerta a meningo B, y pues a VRS, ¿no? Un punto clave ha sido vacunología estructural, ¿no? O sea, poder modelar proteínas que nos ha ayudado a entender esa proteína de fusión, ¿no? La forma pre-post-fusión, la importancia que tenía, y también ahora la vacunología de sistemas que nos está desvelando, ¿no? Qué es lo que ocurre en el sistema inmunológico. Ya hemos pasado ya solamente del patógeno o del huésped, ahora sabemos, ¿no?, las interacciones que tienen entre dos, cómo funciona para generar una respuesta. Efectivamente, los candidatos vacunarios fáciles ya están hechos, y ahora viene la generación de los que siempre nos habían sido complicados y difíciles. Es verdad que tenemos que tener muy en cuenta que probablemente para ello, para lo que no se pueda alcanzar inmunidad natural del 100%, pues de forma artificial también sea imposible alcanzar esos objetivos tan altos que reporta Irene, que muchos de los sitios están poniendo, pero así, eliminarlo completamente, a lo mejor es plausible, pero reducir la carga de enfermedad de una manera importantísima, yo creo que es un objetivo bastante posible de lograr con las nuevas generaciones de vacunas que vendrán, y vendrán no solamente VRS, vendrán nuevas cosas, hay muchas cosas muy novedosas en el camino. El COVID es verdad que nos ha acaparado la atención en este último año, pero las cosas siguen marchando y siguen para adelante, ¿no? Y las tecnologías, incluso muchas de estas tecnologías que están aplicando para esta vacuna son las que ahora están aplicando para el COVID. Nos va a venir bien también en parte, creo yo, porque vectores virales, estas cosas que antes nadie hablaba y todo el mundo tenía miedo, pues ahora se hablan, y hay un candidato de VRC también que lleva vector viral. Entonces, cuando vengan los ensayos clínicos, la gente estará un poco más familiarizada con estos conceptos, ¿no? Y creo que será un poco más fácil, ¿no?, poder llevar esta idea de estas nuevas vacunas a estas personas, ¿no? Garantizando, eso sí, siempre, ¿no?, la seguridad de la intervención. Bueno, se me quedan algunas preguntas, pero es que también el público está haciendo muchas preguntas, incluso reflexiones personales sobre cosas que hemos hablado. Y bueno, voy a seleccionar, yo creo que un par de ellas que me han parecido interesantes, a ver si hay tiempo para alguna más. Una es un clásico, ¿no? Creo que es importante, hemos hablado antes mucho de la gripe, le hemos dedicado casi 15 minutos, creo que es importante dedicarle este tiempo ahora, pero claro, nos preguntan lo de siempre, es decir, ¿qué hay de la eficacia de esta vacuna que desde luego desearíamos que fuera algo mayor, ¿no? Yo creo que de esto no hay ninguna duda, todo el mundo nos gustaría que fuera una eficacia del 95% o más, pero claro, yo, por ejemplo, personalmente siempre comento lo mismo, es decir, tenemos que intentar ponerle límites a la gripe, hacerle la vida complicada, y ahí está el lavado de manos, ahí están las mascarillas, distanciamiento social, y esa vacunación que tenga una eficacia de un 20% en el peor de los casos o de un 60% en el mejor, bienvenida sea. Es decir, no sé si en esta línea es fácil instalarlos en el pesimismo, decir, bueno, si funciona poco, mejor no ponerla, ¿no? Yo creo que el mensaje que tenemos que lanzar es otro, ¿no? Que supongo que estaréis de acuerdo conmigo. No, totalmente de acuerdo. Y lo de que funciona poco es relativo, es decir, funciona menos unos años que otros por la gran variabilidad que tiene. Pero este año contamos con la ventaja de que tenemos una tetravalente. O sea, por tanto, estamos cubriendo más, 2A, 2B. Por tanto, no hay que esperar que haya poca eficacia de la vacuna. Y lo que es fundamental, lo que dice Roy, es que esto hay que unirlo a otra serie de medidas preventivas. El descenso que se ha visto en la incidencia de gripe en el hemisferio sur, seguro que no es solamente por la vacuna, sino por otras medidas. Entonces, si eso lo acompañamos a un distanciamiento, pues verdaderamente podemos impactar de una forma muy significativa en la gripe. Pero que la vacuna de la gripe no funciona, eso no es verdad. Los que nos hemos vacunado lo hemos vivido, y probablemente incluso aunque hayamos cogido la gripe después de la vacuna, probablemente sea menos grave de la que hubieras tenido si no te hubieras vacunado. Por tanto, no solamente es en cuanto a incidencia, sino también en cuanto a disminución de sintomatología, lo cual es importante. Yo creo que esos mensajes claros hay que darle a la población y comunicarlo a nuestros pacientes y explicarles. Los pacientes son gente que entienden y comprenden las cosas. Hay que explicarle cómo se fabrica una vacuna de gripe, qué es lo que hacemos, por qué tenemos que hacerlo todos los años, porque el virus varía. Y que pues intentamos atinar, ¿no?, con la cepa que va a circular este año. Habitualmente atinamos relativamente bien. Es raro el año, bueno, pueden haber años en donde se atina un poco menos, pero lo más frecuente es que atinemos. Y como yo le digo a mis pacientes, a los padres de mis pacientes, si este año no atinamos y no se la ponemos, es culpa nuestra. Si se la ponemos y no atinamos, no es culpa nuestra, y hemos hecho lo posible por hacerlo. Y quieras como quieras, 60, 50 es mejor que cero ¿sabes?, de efectividad o de eficacia. Entonces, hay que insistir en estos mensajes, hay que insistir en explicar a la gente por qué se hacen estas cosas. Y ya digo, o sea, es muchas más las veces que llegamos a atinar y obtener resultados positivos con la vacuna que las veces que no, que los años que no.
Efectivamente, yo creo que lo que han hecho mis compañeros, hay que entender cómo se fabrica la vacuna, hay que entender que hay una variabilidad efectivamente en la efectividad, pero también hay que entender cómo se hacen los estudios que nos dan la información de esa efectividad. El tipo de estudio condiciona los resultados que también vas a ver. Hay que saber que hay muchos tipos de estudios que miden la efectividad y la eficacia de las vacunas antigripales. No es lo mismo un ensayo clínico que un estudio observacional. Hay que saber qué sesgos hay y implícitos en cada uno de estos estudios, y que aún así yo creo que el mensaje también debe ser claro. El que tengamos una efectividad de un 80% o de un 60% con esa variabilidad que ya hemos hablado, dependiendo de si hay un mismatch o no, en una enfermedad con una carga tan importante, con una prevalencia tan importante, vamos, no es desestimable lo que supone. Entonces, me parece que tenemos que dar mensajes claros y saber transmitir bien qué significan estos resultados. Yo creo que ahí fallamos, porque esta duda es permanente también. Muchísimas gracias a los tres. Nos pregunta una tal Milagros García Hortelano, que algunos conocemos como Miluca, si podríamos, muchas gracias Miluca por la pregunta y un saludo, si la vacuna frente al meningo B la podríamos incluir como una vacuna más del viajero, sobre todo para aquellas familias con menos posibilidades económicas, en aquellos países como en el nuestro, en el que no esté financiada, y si creéis que podría ser útil, como por ejemplo la tetravalente para viajeros que se vayan a África. ¿Cómo lo veis esto? Yo tengo claro que sí, vamos, que en África, Europa, ¿cuál es el meningo más frecuente en toda En Europa? Europa. Sigue siendo el B. ¿Y cuál es el segundo pico de carga en el B? Los adolescentes que antes de COVID, bueno, ayer he visto que los Erasmus siguen viajando, o sea que ya ves tú. Entonces, sabemos que el adolescente pues tenemos otros comportamientos diferentes que yo no los viví hasta mi edad adulta, donde se empiezan a hacer actividades que se comparten saliva con más facilidad y compartimos los meningos y pues más fácil pillarse el meningo de otra persona para el cual no estés, ¿no?, previamente inmunizado y pues puedas pillar la enfermedad, y claramente es una vacuna que yo creo que también podría tener indicación en este grupo, ¿no? O sea, vamos, como protección directa, ¿no? Sabemos que no hay, que probablemente siempre, ¿no?, lo que se le ha achacado a la vacuna proteica es eso de que, bueno, como tiene protección indirecta, pero bueno, que al viajero siempre la estrategia es la protección directa, obviamente, ¿no? Entonces, yo tengo claro que sí, vamos, había que Bueno, incluirlo. totalmente de acuerdo. Claro, es protección directa lo que buscas y los estudiantes siguen viajando, ahí está. ¿Cómo se resolvería? Pues si tuviéramos la vacuna de España. Entonces, si hubiera una vacunación universal, pues probablemente no fuera necesario y no sería vacunación del viajero, pero hoy por hoy habría que incluirlo como vacuna del viajero, igual que han pedido para ir a Estados Unidos, a Canadá, al Reino Unido, la tetravalente antes de que la tuviéramos en España. Era obligatorio vacunarse. Pues yo creo que en ese momento, si un Erasmus va al Reino Unido, donde hay vacunación de meningo B, pues se debería plantear la vacunación como vacuna del viajero. ¿De acuerdo? Efectivamente, ojalá, Miluca, ojalá esa recomendación fuera una indicación e incluso una financiación del viajero, porque con tanto como viajamos en España, me parece que vacunábamos a todos. Muy bien. Más preguntas que llegan por aquí. Me hacen una pregunta a mí. Bueno, yo era moderador, pero me dice, por aquí preguntan, al igual que dijo el otro día Roy Piñeiro, pensaba que con la pandemia la tontería, pone aquí, la tontería de la vacunofobia iba a desaparecer. No solamente no ha desaparecido, sino que se ha incrementado con negacionistas, 5G, conspiranoicos. Bueno, que si considero que debo seguir con la labor de educación a los padres que hago en la consulta, o si considero que debo echarlo todo ya a perder. Vamos, yo siempre lucharé por seguir educando, ¿no?, a las familias. Lo que sí que es cierto es que la sociedad no hace más que sorprendernos, y de hecho sabéis que los datos están ahí. Ahora mismo hay un 40% de la población que, si llegara la vacuna de COVID, dijimos que no íbamos a hablar de COVID, estamos hablando de COVID, no se la querrían poner. ¿Qué os parecen estos datos? Son comprensibles, un poco de miedo en la población, pero también yo creo que la prensa y la forma de comunicar tienen mucho que ver, porque eso de retransmitir ensayos clínicos en directo está haciendo daño, ¿no? Eso de, ha habido un caso que se ha tenido que retirar del estudio y resulta que al final había tomado un placebo, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar o seguir ayudando a estas familias con dudas?
Bueno, yo creo que también viendo lo que está ocurriendo, efectivamente, los vacunofóbicos o algunas personas relevantes, celebridades que se han manifestado como lo han hecho sin ningún fundamento, pues yo creo que eso hay que rebatirlo y luego pues un poco poner los ejemplos que están siendo positivos y es la vacuna de la gripe, de nuevo, está habiendo colas para vacunarse de gripe. Si la gente cuando ve las orejas al lobo Sí, se sí. pone las pilas, como ha pasado en Italia. En Italia, bueno, pues han desdeñado la vacuna del sarampión hasta que han visto que ha habido muertos por sarampión. Pues aquí pasa lo mismo. Y con el COVID ahí lo tenemos. No hay que decir que la vacuna del COVID va a ser la panacea. Bueno, ya veremos, pero todos creemos. Ojalá tuviéramos la vacuna de COVID aquí. Ojalá nos pudiéramos vacunar ya de COVID. Aunque pueda haber Pero algún efecto secundario, está claro. Pero por eso ojo a los mismo. datos. 40%, José Tomás, 40% no sé. Pero yo creo que es por mala información y por miedos. Y ahí tenemos una obligación los sanitarios y los periodistas en transmitir una información veraz. Hay una responsabilidad. En la pandemia, lo que tú dices, la transmisión de información en tiempo real, es que no hemos estado preparados para una situación como esta y los protocolos que se habían hecho para pandemias de toda la vida ellos han sido solamente con influenza, no se había planteado con una enfermedad distinta, con una situación distinta, no se había planteado con las nuevas tecnologías. Cuando se hicieron los protocolos de influenza no había Twitter a lo mejor, o no había YouTube o qué sé yo, o sea que ahora vivimos en otro tipo de momento en el cual cualquiera tiene voz y el pregón más alto no lo tiene el más preparado, el más científico, no lo puede tener cualquier otra persona. Entonces nosotros tenemos que, es nuestra lucha, ¿no? Hoy en día entrar, buscar un altavoz más fuerte para poder transmitir los mensajes claros y seguros a la comunidad. Y bueno, y yo creo que también la prensa verás que no estoy nada en contra de la libertad de expresión y de esas cosas, pero hay que regular un poco la información, ¿no? Al menos dar información cuando tengas los datos claros, sobre todo cosas que puedan ser de mucho impacto a la población, porque tan importante como no informar o tan lesivo como no informar es desinformar. Entonces, dar una noticia sensacionalista de que se ha parado un ensayo que por otra cosa no forma parte del procedimiento normal de un ensayo para analizar cuando hay un efecto adverso grave, ¿no? A ver si ha sido un placebo, si ha sido realmente alguna. O sea, informarlo con una manera a veces incluso maliciosa, ¿no? Por como se ve en algunos medios, en algunas Bueno, noticias, por ganar clics. no aporta. Sí, es infoxicar, exactamente. Eso es. Entonces tenemos que luchar contra eso, ¿no? Nosotros también. Bueno, Hacerse una cuenta pues de Twitter y empezar, ¿no? también. Y un saludo de parte de los cuatro. Entiendo que a Miguel Bosé, seguro que nos está viendo. En fin. Bueno, yo creo que, no sé, a mí me ha encantado la mesa, me ha parecido muy interesante, como todo lo que tenga que ver con las vacunas. Agradeceros las respuestas. Os enviaremos todos aquellos que habéis enviado preguntas que no hayamos podido formular en directo, pues las vamos a hacer circular por email para que también podamos mantener el debate y hacer algunas respuestas. Y bueno, pues ya un minuto para despedirme. Digamos que esta sería mi última intervención como secretario oficial de la SEIP. Solo deciros que ha sido un placer participar en estos 4 años, prolongados por la situación COVID, 4 años y 6 meses. Y bueno, pues animaros, como muchos de vosotros ya os habéis presentado, cuando haya nuevas candidaturas para la presidencia, secretaría y vocales y tesorero y vicepresidente, pues que os presentéis. Esto es una familia muy bonita que tenéis que conocer y se pueden hacer muchísimas cosas dentro de la sociedad. Creo que con este mensaje y nuevamente agradeceros a Walter, a Irene y a José Tomás que hayáis estado esta mañana con nosotros. Gracias a los que hayáis decidido madrugar y ya con esto cerramos y pasamos a la siguiente charla. Un saludo.